Viernes 8 de noviembre, día de preparación para el sábado. Lección número 6, más testimonios acerca de Jesús para memorizar. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Te alabamos, bendito Dios, porque el testimonio de la Escritura es fiel, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien aceptamos como nuestro Salvador personal. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección número 6. En la lección de la semana pasada, hablamos de lo que es un testigo. Testigo es alguien que puede dar testimonio por lo que vio o por lo que confirmó. La ley de Moisés requería de 2 testigos mínimos o 3, según número 35:30, para que fuera verdadero el testimonio. ¿Cuántas personas necesitaba Jesús para que autenticara su testimonio? 2 personas. ¿Cuáles fueron esas dos personas que atestiguaron o testificaron de Jesús? En el bautismo aparecieron las 2 personas. Una en forma audible, Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, y el otro era el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de una paloma. Por tanto, los 2 agentes o las 2 personas que debían dar testimonio de Jesús como el Mesías estaban ahí, que era Dios Padre en forma audible y Dios Espíritu Santo en la forma corporal de una paloma. De ahí que el testimonio es verdadero, porque la ley de Moisés decía que se requerían 2 o 3 testigos para decir que Cristo era Dios. Estaba Dios Padre, estaba Dios Espíritu Santo, estaba Juan el Bautista. Todos estaban dando testimonio de que este que estaba siendo ungido con el Espíritu Santo después del bautismo era esencialmente Dios o el Hijo de Dios en sentido de trabajo. Jesús aparece en más de 300 profecías, todas en el Antiguo Testamento, que nos dicen a ciencia cierta que ese era el Mesías. El Mesías prometido en Génesis 3:15 vino y nació en Belén de Judea. Ese Mesías, de quien vendría de Isaac y de David, sería un cordero sin defecto, según Hechos 12:6. Cristo era la Pascua. Él murió el 14 en la noche o en la tardecita. Murió en la época de la Pascua, porque Cristo era el Cordero Pascual. Pero también en Números 24 dice que Jesús era la estrella de Jacob. Él era descendiente de Abraham. Cristo era la roca de Oreb, que fue golpeada y echó muchas aguas. Cristo sería el Mesías, según el Salmo 2, que dice que era el Mesías, que significa ungido. Y cuando Cristo fue ungido, dice Hechos 2:38, que fue ungido con el Espíritu Santo. El Salmo Mesiánico 2
nos dice que Cristo sería rey. Y los magos de Oriente fueron a buscar y adorar al rey de los judíos en Mateo capítulo 2. Cristo cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento para que mostrara con esto que él era esencialmente la persona profetizada por 4000 años. El Salmo 22, Salmo mesiánico, nos dice que Jesús tendría sed, que Jesús sufriría de una agonía en el Calvario, que sus vestidos serán rifados, que sus manos y sus pies traspasados, y también de que heriría el calcañar, Satanás heriría el calcañar de Dios, pero resucitaría con poder y gloria, según el Salmo 22. Ese salmo cumplió muchas profecías de Cristo, el Salmo 22. Pero no solamente esto. Dice el Salmo 55 que sería traicionado por sus amigos. Y el Salmo 68 nos dice que Cristo ascendería al cielo, tal como pasó, que fue aborrecido sin causa, según el Salmo 35, que Jesús sintió solo por su casa, en el Salmo 69, que Jesús le dieron a beber vinagre en lugar de agua, en el Salmo 69, profecías que se cumplieron fielmente en el Nuevo Testamento, que Jesús enseñaría por parábola, Salmo 72, 8, que Jesús es eterno, Salmo 90, que habría un sucesor de Judas, Salmo 109, que Jesús perdonaría los pecados del mundo, Isaías 2, que sería concebido por una virgen, Isaías 7:14, que su nombre se llamaría Emmanuel, en Isaías 7:14, que Jesús sería admirable, Isaías 9:6, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que su trono y su paz serían para siempre, en el Salmo 9, versículo 7. En el Salmo 11 descansaría sobre él el Espíritu de Jehová. En el Salmo 25:8 destruyó la muerte para siempre. En Isaías 25:8 también nos dice que Jesús será el pastor de las ovejas, según Isaías 40. Que Jesús es el primero y el postrero, según Isaías 45:23. Ese es el Jesús que vino a revelarse la raza humana. Más de 300 profecías, todas cumplidas en la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no era un hombre más, era el hombre que dijo Pilato: he aquí el hombre. Porque para Dios, hombre no es aquel que tiene genitales masculinos. Hombre es aquel que busca de Dios y le teme a su palabra. Esto es hombre. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Al que no busca, al que vive una vida separada de Dios. Lo dice en el Nuevo Testamento, textualmente, lo dice Judas. ¿Cómo era? ¿Cómo son las personas que no buscan de Dios? Dice aquí: estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos, como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar, que espuman sus mismas maldades. Son estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esos son los impíos que se empecinan en blasfemar el nombre de Dios. Son estrellas errantes, nubes sin agua, espumas que vomitan sus maldades. Por eso es, hermanos y amigos, que se requiere que no solamente leamos las Escrituras,
sino que temblemos ante ella. ¿Y cómo se tiembla ante ella? Humillándonos en la poderosa mano de Dios. Cristo es, como dice, tenemos que mirar con fe al Redentor. Mirarlo porque Juan el Bautista se había elevado a la altura de la abnegación. Juan nos enseñó a no atribuirnos los honores de Dios a nosotros mismos. No permitamos que nadie nos adore. No permitamos que nadie se arrodille, ni nuestros hijos, ante nosotros. Solamente las rodillas deben doblarse ante Dios y nada más. Elevar los pensamientos a Dios. Decirle: Dios, conviérteme. Te necesito. Hay que tratar nosotros como representantes de Cristo en la tierra, demostrar por precepto y por ejemplo que le obedecemos. Esta semana aprendimos varias cosas interesantes. De esas cosas interesantes que aprendimos en esta lección número 6 es que la verdad provoca división y determina quién la recibirá con mente abierta y corazón humilde o la rechazará. Juan dijo: yo no soy el Cristo, y hay muchos que dicen que son el Cristo y a muchos se están engañando. De ahí que en la medida que nos acerquemos a Cristo, más indignos nos vamos a sentir y más dependeremos de Él para hacer todas las cosas que le agradan. La humildad de Juan es requerida en la iglesia hoy. La humildad, como dije al principio de esta semana, humildad es obedecer la palabra de Dios sin cuestionar. Porque cuando cuestionamos a Dios, nos estamos poniendo por encima de Él. Y Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado humilde para tener arrogancia. Hoy vivimos en un mundo que cada día estamos echando la suerte con uno de los dos. O con Cristo el Mesías, o con Satanás el enemigo de todas las almas. Y a ti te toca escoger a cuál de los dos. ¿A cuál de los dos? Tenemos que mirar a Jesús como lo miró Juan. Tenemos que, en vez de confiar en la comprensión humana, vayamos a los pies de Jesús, es decir, en oración, a estudiar su palabra. Y preguntémosle a Él lo que le preguntó Saulo de Tarso en el camino a Damasco: ¿qué quieres que haga? Y cuando esto suceda, nuestra dependencia natural, nuestra confianza propia, nuestra obcecada fuerza de voluntad serán cambiados por un espíritu infantil, es decir, sumiso, estable, educable. Cuando le digamos a Jesús: ¿qué quieres que haga?, nuestros afectos se van a centrar en Él. Nuestros pensamientos serán arrastrados hacia el cielo. ¿Y quién va a crecer? Cristo va a crecer. Y yo voy a decrecer, o sea, disminuir. Y cuando oigamos la voz de Dios y la obedezcamos, vamos a cultivar las virtudes que moran en Jesús para que podamos reflejar ante los demás una representación de su carácter. Amigo, dejemos a un lado las tradiciones y ritualismo. La profecía, más de 300 de ellas confirmaron y dijeron que Cristo es Dios, porque todas se cumplieron en Él. Amigo, al llegar al final de este estudio, el sacrificio de Cristo Jesús es para ti y para mí. Acéptalo hoy como tu único Salvador personal, y te aseguro
que tú habrás pasado de muerte a vida. Que Dios nos bendiga. Para mañana sábado 9 de noviembre, lección número 7, bienaventurados los que creen. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, inviten a otros a suscribirlo. Van a recibir muchos materiales por este día. Dios continúe con nosotros.